¿Qué es la lealtad? ¿Una convicción, una bandera, un juramento a sangre y fuego? ¿O es acaso una mercancía? Una moneda que se cambia, se invierte, se devalúa y se traiciona según sople el viento de la conveniencia. Nos gusta pensar en la historia como un gran teatro de principios inamovibles, de héroes y villanos definidos por causas nobles. La Iglesia contra la Reforma, el rey contra los señores, el bien contra el mal. ¡Qué simpleza! ¡Qué reconfortante y estúpida mentira! La realidad, camaradas, es siempre un lodazal, un pantano de intereses mezquinos, de deudas de sangre, de favores susurrados en alcobas y de ambiciones que se disfrazan con el ropaje de la fe. Y pocos lodazales fueron tan profundos y sangrientos como las guerras de religión en la Francia del siglo XVI. Una carnicería que duró décadas, un país desangrándose en nombre de Dios. ¿En nombre de Dios? O como diría el viejo Montaigne, usando la religión como un bello pretexto. Hay un libro, un estudio denso de un tal Stuart Carroll que se mete hasta el cuello en ese pantano. Se llama Noble Power durante las guerras francesas de religión. El título ya nos da una pista. El poder de los nobles. No habla del pueblo, no habla de las masas fervorosas. Habla de los que mueven los hilos, de las grandes familias que jugaban al ajedrez sobre un tablero manchado de sangre campesina. En particular, se enfoca en una familia, los Guisa, los campeones del catolicismo, príncipes, duques, parientes de reyes, ricos, arrogantes y letales. Carroll intenta desentrañar la red de poder de los Guisa en Normandía, una de las provincias clave en esa guerra civil. Y para hacerlo, usa conceptos que a los historiadores modernos les encantan: retinue, affinity, patronage. Palabras elegantes para describir algo muy antiguo, la telaraña del poder. La red de clientes, de amigos, de deudores, de parientes lejanos y de matones a sueldo que un gran señor tejía a su alrededor. Pero aquí, camaradas, es donde la cosa se pone interesante. Y es que esa telaraña, vista de cerca, resulta ser mucho más frágil de lo que parece. El análisis de Carroll, a pesar de su esfuerzo, nos muestra que estas afinidades eran tan fluidas, tan cambiantes, que uno se pregunta si realmente significaban algo. La lealtad no era exclusiva. Un noble menor podía jurar fidelidad a un Guisa, pero al mismo tiempo tener otros amos, otras deudas, otras ambiciones. La supervivencia exigía diversificar las lealtades, no apostar todo a un solo caballo. Era un cálculo constante de riesgo y beneficio. Hoy me conviene ser católico a ultranza con los Guisa porque me prometen un pargo, lo soy. Mañana me conviene guiñarle un ojo a un príncipe protestante porque controla el pueblo de al lado, le guiño el ojo. La fidelidad era un recurso más, una herramienta a ser movilizada según las circunstancias, con efectos casi siempre impredecibles. Y no hablemos de las élites de las ciudades. Los jueces, los abogados, los mercaderes. ¿Se unían a la causa de los Guisa por un fervor religioso irrefrenable? No seamos ingenuos. Se unían porque las casas de los príncipes ofrecían oportunidades, préstamos, inversiones, protección. Era un negocio a la vez económico y simbólico. El tesorero de un Guisa o el secretario de un Mayenne no necesariamente iban a salir a la calle a masacrar herejes. Simplemente estaban haciendo su trabajo, cobrando su sueldo, asegurando su futuro en un mundo que se caía a pedazos. Aquí es donde nuestro concepto moderno de política se revela como una herramienta inútil, anacrónica. Creemos que la política son ideas, programas, facciones ideológicas. Pero en el siglo XVI, la política era algo mucho más visceral, mucho más terrenal. La política era una disputa por quién tenía precedencia en una procesión, un conflicto por los derechos de justicia sobre un miserable villorrio. La defensa a muerte de un privilegio local que a nosotros nos parecería absurdo. Eran las rencillas familiares, las vendetas salvajes que pasaban de generación en generación.
porque esa era la gran paradoja de la aristocracia. Podían matarse con una crueldad infinita, pero al mismo tiempo sentían la obligación de proteger a un enemigo sin defensa si pertenecía a su mismo mundo, a su misma casta. Un universo de una violencia brutal regido por códigos de honor incomprensibles. El error, quizás, es mirar la historia desde el balcón de los palacios, Desde el punto de vista de los grandes. el historiador se enfoca en las intrigas de la corte, En la lucha de facciones por el favor del rey, porque las crónicas y los informes diplomáticos hablan de eso. Pero, ¿qué pasaba abajo? ¿A quién le importaba la lucha de los Guisa contra sus rivales en las aldeas de Normandía, donde los campesinos solo veían pasar ejércitos que quemaban sus cosechas y violaban a sus hijas? Quizás no había una sola red de poder controlada desde arriba por los príncipes. Quizás había múltiples sistemas relativamente autónomos, cada uno con sus propias reglas, sus propios valores, sus propias formas de actuar. La sociedad no era una pirámide, sino un archipiélago de mundos que apenas se tocaban. Al final, ¿qué nos queda? La sospecha de que detrás de las grandes palabras, religión, corona, lealtad, siempre se esconden los pequeños y miserables intereses humanos. La sospecha de que las redes de poder no son estructuras sólidas, sino frágiles y caóticas alianzas de conveniencia. Y la certeza de que aplicar nuestras categorías mentales, nuestra idea de lo que es político o social, al pasado, es como intentar cazar fantasmas con una red para mariposas. Nos han contado la historia de los vencedores, de los príncipes, de los que escribieron las crónicas. Pero el viento, ese viento que arrastra las cenizas de los campos quemados y los susurros de los olvidados, ese viento nos llevará a otra parte, a una historia más sucia, más compleja, más humana. Y ahí, en ese lodazal de verdades incómodas, es donde quizás empecemos a entendernos a nosotros mismos.